Buenas noches, profe. ¿Cómo van mis niñas? Bienvenidas, buenas noches. Muchas gracias, profe. Bueno, mis chiquitas, vamos a ir llamando lista para iniciar. Mientras llamo lista, mis niñas, quiero que tengan la ley 640, el Código Procesal Laboral, el Código Procesal del Trabajo. Vamos a estarlos leyendo. Paula Andrea. Presente, profe. Mi internet estaba desconectado. Presente, profe. Paula Bella, presente. Bueno, entonces voy a iniciar aquí. Paula Andrea. ¿Qué está pasando hoy? Se me está desconectando ese internet. Entonces, mientras llamo a Lisa, la 640, la 1010 del 2006 y el Código Procesal del Trabajo. Profe, ¿me puede repetir la ley 1010? Fue que dijiste que no te entendí. Ley 1010 del 2006. Ley 640 del 2001, la que estábamos trabajando el viernes. Y el Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. No sé por qué no me deja escribir aquí esta cosa. Voy a mirar qué pasa. No me deja. Pues la ley 1010 de 2006, la 640 y el Código Procesal. Bueno, entonces voy con Germán Enrique. Germán Enrique González. Voy con Karen Andrea. Presente, profe. Natalia Angélica. Presente, profe. Gracias. Edinsen. Presente, profe. Gracias. Claudia Tatiana. Presente, profe. Bueno. Jason. Jason Stewart. Ginette. Ginette Paola. Paula Elizabeth. Mayra Lorena. Ella te está pidiendo que si la aceptas, por favor. Bueno, Paula Elizabeth. Mayra. Gracias, mi niña. Mayra Lorena. Anet. Presente, profe, buenas noches. Bueno. Está Jason, está Germán. Profe, falté yo por llamar a lista. Bueno, Anet. Yo iba después de Paola y se saltó a Anet. Estoy yo, profe, buenas noches. Bueno. Mayra Lorena. Mayra Presente. Lorena. Bueno. Ahora sí, Paula Elizabeth. Paula Elizabeth Peña. Paula Ginette. Jason, no lo vi por ahí. Tampoco. Bueno, entonces, mis niñas. Profe, faltó.
Paulita. Profe, buenas noches. Dios mío, me devuelvo. Jason. Jason David. Jason. Profe, el que estaba hablando era Germán. Buenas noches, profe. ¿Quién me falta? Me falta Germán. Ya llegó, ¿no? Sí, Buenas noches, a mí no me ha hoy, buenas llamado. noches. Karina Andrea. Ya. Mónica Amante. Jason Stewart no ha llegado. Profe, él está esperando para que lo aceptes. Ginette También. Paola. Ya, Tati, ya ingresé. Ah, bueno, sí. Ginette Paola ya llegó. Y Sonia, es que no escucho el llamado. Ginette Paola Bernal. Ginette Paola. Paula Elizabeth Peña. Ahora Buenas sí. noches, profe, ya llegué. Ustedes sí. Es Necesito que me contar. quedé esperando un rato que me aceptaras. Bueno, muchachitas, continuando con el tema. Profe, qué pena, tú no me has llamado. Pero pues que te recoja acá. Mónica Bustamante. A ver. Y Arevalo. De aquí de esta lista me hace falta solamente nuevamente Paola Bernal. Hola, profe. Aquí estoy. Me hace falta de esta lista Paula Andrea Bella. Paula. Presente, profe. Sonia Judith. Sonia Judith. Señora, presente. Mónica Lice. Y Presente, profe, presente. Lice. Presente, profe. Bueno, no me devuelvo más, muchachos. Profe, a mí no me llamaste al lista. Está china. Juliet. Profe, ¿No pero la no me llamé? llamaste, sí, señor. No. Juliet. Sí, Juliet, ahí tiene ya el llamado. Rocío Juliet Cristancho Gutiérrez, ¿sí? Juliet, profe, sí, gracias. Bueno, no. Déjenme comenzar. Tengan a la mano las 6:40 del 2001. Habría muchos artículos que leer, pero quiero ya enfocarme en el tema laboral y en los funcionarios facultados para conciliar. Por eso quiero darle la palabra a quien quiera para que le dé lectura al artículo 28 de la ley 640 del 2001. Alguien me decía el viernes que la ley 640 del 2021, no señores, es del 2001, hace 20 años. Yo la leo, profe. Artículo 28. Dice conciliación extrajudicial en materia laboral. Apartes tachados inexequibles. La conciliación extrajudicial en derecho en materia laboral podrá ser adelantada ante los inspectores de trabajo. Tatiana, cuidado con lo que acabo de Señora. decir. Dice apartes tachados declarados inexequibles. Yo les enseñé qué quiere decir inexequible, ¿no? Que salió de la norma. Que no se salió, puede sí, utilizar. señora. Entonces, lo que esté tachado, eso se declara No se lee. inexequibles por algún motivo. Bueno, entonces, no vaya a tener en cuenta eso. Sí, dice, ante los inspectores de trabajo, los delegados regionales y seccionales de la Defensoría del Pero Pueblo. volvamos a dar lectura, Tatiana, para que todas la escuchen. Sí, señora. Gracias. Dice, artículo 28, conciliación extrajudicial en materia laboral. Apartes tachados inexequibles, que son los que no se leen, los que están en rojito. Dice, la conciliación extrajudicial en derecho en materia laboral laboral podrá ser adelantada ante los inspectores de trabajo, los delegados regionales y seccionales de la Defensoría del Pueblo, los agentes del Ministerio Público en materia laboral
Ante la falta de los anteriores, el respectivo municipio, esta conciliación podrá ser adelantada por los personeros y por los jueces civiles o promiscuos municipales. Bueno, entonces, tengan en cuenta en temas laborales, cuando el asunto es incierto y discutible, se puede adelantar ante estos funcionarios y en ningún momento se nombra el conciliador allá de su centro de conciliación, de su universidad. Pero entonces quiero que se acuerden de la película después de que su compañera o quien quiera hacerme el favor de leer el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, para que asocien lo que acaban de leer del 28 y veamos el paso a paso cuando es ante los jueces laborales. Y lo relacionan con lo que vieron en la película. Vamos a hacer como unas preguntitas. ¿El artículo qué, profe? Artículo 77. 7.7. Profe, ya lo tengo. Denle lectura. Dice artículo 77, audiencia obligatoria de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio. Bueno, artículo modificado por el artículo 11 de la ley 1149 del 2007. Y dice un nuevo texto, bueno, contestada la demanda principal y la reconvención si la hubiere, o cuando no hayan sido contestadas en el término legal, el juez señalará fecha y hora para que las partes comparezcan personalmente, con o sin apoderado, a audiencia pública, la cual deberá celebrarse a más tardar dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de notificación de la demanda. Notas del autor. ¿Eso también, profe? Sí, claro, es el paso a paso. Ah, bueno, listo. Dice, notas del autor. Para efectos de esta audiencia, el juez examinará previamente la totalidad de la actuación surtida y será él quien la dirigirá. En la audiencia de conciliación se observarán las siguientes reglas. Si alguno de los demandantes o de los demandados fuere incapaz, concurrirá su representante legal. Si antes de la hora señalada para la audiencia, alguna de las partes presenta pruebas siquiera sumarias de una justa causa para no comparecer, el juez señalará nueva fecha para celebrarla, la cual será dentro de los 5 días siguientes a la fecha inicial, sin que en ningún caso pueda haber otro aplazamiento. Jurisprudencia vigencia. Excepto los casos contemplados en los 2 incisos anteriores, si el demandante o el demandado no concurren a la audiencia de conciliación, el juez declarará clausurada y se producirán las siguientes consecuencias procesales. Primero, si se trata del demandante, se presumirán ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la contestación de la demanda y en las excepciones de mérito. Segundo, si se trata del demandado, se presumirán ciertos los hechos de la demanda susceptible de confesión. Las mismas consecuencias se aplicarán a la demanda de reconvención. Tercero, cuando los hechos no admitan prueba de confesión, la no comparecencia de las partes se apreciarán como indicio grave en su contra. Cuarto, en el caso del inciso quinto de este artículo, la audiencia injustificada de cualquiera de los apoderados dará lugar a la imposición de una multa a favor del Consejo Superior de la Judicatura, equivalente a un salario mínimo mensual vigente. Instalada la audiencia, si concurren las partes con o sin apoderados, el juez los invitará para que en su presencia y bajo su vigilancia concilien sus diferencias. Si fueren susceptibles de solución por este medio y si no lo hicieren, deberá proponer las fórmulas que estime justas sin que ello signifique prejuzgamiento y sin que las manifestaciones de las partes impliquen confesión. En esta etapa de la audiencia solo se permitirá diálogo entre el juez y las partes, y entre estas y sus apoderados con el único fin de asesorarlos para proponer fórmulas de conciliación.
Si se llegare a un acuerdo total, se dejará constancia de sus términos en el acta correspondiente y se declarará terminado el proceso. El acuerdo tendrá fuerzas de cosa juzgada. Si el acuerdo fuese parcial, se procederá en la misma forma en lo pertinente. Profe, ahí sigue el parágrafo. Leamos el parágrafo. Listo. Gracias. Parágrafo 1. Procedimiento para cuando fracase el intento de conciliación. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo total, el juez declarará terminada la etapa de conciliación y en la misma audiencia, primero, decidirá las excepciones previas conforme a lo previsto en el artículo 32. Segundo, adoptará las medidas que considere necesarias para evitar nulidades y sentencias inhibitorias. Tercero, requerirá a las partes y a sus apoderados para que determinen los hechos en que estén de acuerdo y en que fueren susceptibles de prueba de confesión, los cuales se declararán probados mediante auto en el cual desechará las pruebas pedidas que versen sobre los mismos hechos. Bueno, hasta ahí. Así como... Entonces, ese parágrafo nos está diciendo en los dos primeros, dice, en caso de que lleguen a la conciliación, en caso de que no, en caso de que no acuerden, en caso de que sea un acuerdo parcial o en caso de que definitivamente no lleguen a un acuerdo, entonces sigue el paso a paso dentro del proceso laboral que seguirá el juez laboral en esta instancia. Entonces, ¿qué vamos a tener muy en cuenta del artículo 28 de la ley 640 del 2001? Podría preguntarles en este momento, díganme cuáles son los funcionarios facultados para conciliar en asuntos laborales. ¿Cuáles son esos funcionarios? Entonces están en ese artículo 28 de la ley 640. Son los inspectores de trabajo, son los delegados regionales, la Defensoría del Pueblo. Y en su efecto, los jueces civiles o promiscuos, y cuando ya no se logra ante ellos la primera etapa dentro del proceso laboral. ¿Qué relacionan de ese artículo 77 del Código Procesal Laboral con la audiencia real que vieron ustedes en el video que les coloqué? ¿Qué percibieron relacionado con ese artículo 77 que acaba de leer Edince? Profe, pues, digamos, lo que decía en el artículo era la falta de involuntariedad por parte de la persona representante de la empresa, y como en este caso lo dice, lo estimula el artículo, es que en caso de que la persona no se presente, pues da un parte directo a empezar un proceso jurídico. Entonces, la sanción, de acuerdo a lo que dice el artículo, y es cierto lo que dice Edince, lo relacionó con eso. A la audiencia no asistió la parte convocada, la representante legal. ¿Cuál es la sanción? Se dan por cierto los hechos, para que me entiendan así en nuestros términos, en términos que les quede claro. Será por cierto todo lo que dijo en el escrito de demanda el demandante, que me dijo, que me hizo, que todos esos hechos se dan por cierto en esa audiencia real que vieron ustedes en el video. Si hubiera sido lo contrario, que no hubiera asistido la parte demandante, entonces se dan por hecho que los hechos susceptibles de negociaciones, digamos, estoy demandando porque el señor no me pagó la incapacidad, no me dio la incapacidad de los 4 meses a la norma de hoy ¿cómo es que se llama? Se me acaba de olvidar. Porque la señora tuvo bebé y entonces sus 4 meses y para eso no le renovaron el contrato. Entonces, si ella no hubiese asistido,
¿Qué había pasado? Pues el juez tampoco había tenido en cuenta esas pretensiones, esas susceptibles de negociación con la otra parte. Entonces, muy importante lo que identificó el ITS. De eso se trata. El paso a paso dentro de la audiencia, porque por eso se llama el código procesal. Entonces, el proceso que se lleva dentro de un, valga la redundancia, proceso laboral, cuando de pronto el asunto no se logró conciliar ante el inspector de trabajo, ante los delegados regionales y seccionales de la Defensoría del Pueblo, porque en el parcial me completan, me responden completo. Y ante las agentes del Ministerio Público en materia laboral. Y respecto al artículo 77, ¿cuáles son las consecuencias de la falta de asistencia a la audiencia de conciliación ante el juez laboral de la parte demandada? Podría decirles, o de la demandante. Entonces, ustedes ya deben tener en cuenta esas consecuencias. Ahora, estuvimos hablando del artículo primero de la ley 640, el que nos habla de qué debe contener el acta de conciliación. Entonces, resumiendo, porque esto es muy importante, y si ustedes recuerdan, hicimos un ejercicio, me pueden decir qué debe contener el acta de conciliación. ¿Quién me quiere decir? Que no sea, me dicen, que no sea Juliet, que no sea... Profe, el acta debe tener fecha y lugar, la fecha de solicitud, el número del acta, que dice que debe ser de 5 dígitos y debe ir en la parte superior izquierda. Bueno, debe ir el nombre del convocante, es decir, quién quiere conciliar, y el nombre del convocado, que es a quien citan. También va pues la solicitud de conciliación y bueno, ya más abajo va la normatividad, de acuerdo pues lo que usted nos explicaba, que se debe escribir de acuerdo a la norma del decreto se convoca al señor a una audiencia que se llevará a cabo en tal lugar. También tengo acá que, bueno, el motivo debe ser resumido y conciso. Y bueno, aquí también tengo nombre del estudiante, el que llevó a cabo la conciliación de parte del convocante. Y bueno, aquí también tengo algo que son los hechos, que debe ir hecho 1, bueno, los hechos a los que cabe para lo de el acta. Bueno, gracias, Anet. Entonces, lo que Anet les acaba de decir es el paso a paso que yo les explicaba, porque ustedes van a elaborar una solicitud, van a elaborar una citación, van a elaborar un acta, van a elaborar una constancia de no acuerdo, van a elaborar una constancia de no asistencia. Entonces, todos esos que acaba de mencionar Anet son los pasos para elaborar el acta de conciliación. Sin embargo, cuando yo les pregunte en el parcial qué debe contener el acta de conciliación de acuerdo al artículo primero de la ley 640, se los voy a decir numeraditos, ¿oyen? Entonces, así me van a responder ustedes. Entonces, el acta de conciliación debe contener, de acuerdo al artículo primero de la ley 640, lo siguiente. Primero, lugar, coma, fecha y hora de la audiencia de conciliación. Así lo van a tener organizadito como lo estoy diciendo. Lugar, coma, fecha y hora de la audiencia de conciliación. Entonces, si es en Bogotá, Bogotá debe ser el lugar. Distrito Capital, febrero 5 del 2021. Segundo, identificación del conciliador. Profe, tengo una inquietud. Jason, ¿cuál inquietud? Jason, no escucho. Sí, señora, se le olvida colocar la ciudad. Profe, ¿me escucha? Sí, señor, cuente. ¿Qué pasa si uno se le olvida colocar la ciudad? ¿No tiene valor Gravísimo. ¿No tiene valor?
Claro, gravísimo porque no se sabe en qué lugar te va a llevar a cabo esa audiencia. Si es presencial, entonces le dan una dirección, pero ¿en dónde? ¿En qué ciudad? Imagínense, se va todo loquito a buscar aquí en Bogotá esa dirección. Como Pero no tendría validez, ¿cierto? claro, No tendría validez. no tanto validez, sino que de pronto no se dieron cuenta al momento de firmar y se llegó el día de la audiencia y no asistió. Y como el abogado de la parte convocante dijo, no, agotemos el requisito, si no asiste, de una yo inicio el proceso. Inició el proceso y resulta que el día que la parte convocada ya demandada dentro del proceso, les estoy diciendo los nombres, en conciliación y en el proceso de demanda. Entonces, ya en la demanda, en la parte demandada, simplemente que va a decir, señor juez, no se tenga en cuenta y ahí trunca el proceso, porque el demandado va a decir, solicito que nuevamente se inicie el procedimiento y solicito que se inadmita esa demanda, porque si usted revisa la parte demandante, cuando me citó a conciliación, no me dijo el lugar, y pues yo busqué esa dirección y nunca la encontré aquí en Bogotá, y era por allá en Medellín. Entonces, o era un municipio, por allá en Melgar. Entonces, ¿el juez qué va a hacer? Inadmito eso y empiece de cero demandante. Entonces, no va a tener, puede que tome tenga otras consecuencias de acuerdo como analice el juez esa situación y en qué etapa del proceso se le informe, porque es que el demandado va a esperar que transcurra un tiempo para de un momento a otro tumbar el proceso y lo tumba con eso. Entonces, mucho cuidado. Buena pregunta. Listo, profe, gracias. Tenía esa duda. Identificación del conciliador. Sí, porque yo puedo llegar allá a Cámara de Comercio. Me convocaron. Pero ¿quién será de esas listas? Hay miles y miles. ¿Quién será? Ah, no. Señor juez, estuve allá como 3 horas y nunca supe quién era la persona. Nunca supe. Tercero, identificación de las personas citadas con señalamiento expreso de las que asistirán a la audiencia. ¿Por qué? Porque es que el conciliador puede decir, voy a convocar, de acuerdo al análisis que le ha hecho a los documentos y la situación que le está informando el convocante. Entonces, puede decir, yo voy a convocar al representante legal de la empresa, pero de acuerdo a esta situación, también voy a convocar a Germán, porque ahí había una situación en donde el director de recursos humanos también cometió su errorcito. Me voy de acuerdo a un asunto en donde haya incluido recursos humanos. Entonces, ahí se dice la norma que el conciliador está facultado para que convoque a quienes él considere tengan que ver dentro del asunto. Me fui a Germán como director porque de pronto dentro del asunto hay una figura, en algún error en el que él incurrió. Entonces, ¿qué va a decir el conciliador? No, es necesario que él esté para que el representante legal se dé cuenta de cuál fue la situación. Entonces, no solamente el representante legal, sino otras personas que se analicen dentro de toda la situación o el conflicto, si es conveniente y no hay ningún problema colocar 2, 3 personas. Bueno, cuarto. Identificación de las personas citadas, ¿y qué? Dice tercero, identificación de las personas citadas con señalamiento expreso de las que asisten a la audiencia. Entonces, representante legal, debajo, Germán González, director Departamento de Recursos Humanos, y así se identifican. Cuarto, relación sucinta de las pretensiones motivo de la conciliación. Entonces, no podemos dentro de hay una parte en donde dice el motivo de la conciliación consiste en llegar a un acuerdo sobre. Entonces ahí no se podría contar una historia de 3 hojas, no. Algo muy reducido, muy pequeñito,
Entonces yo colocaba, por ejemplo, el ejercicio en tema civil, no laboral, sino de la deuda. Entonces no puedo colocar la historia que me cuenta el usuario, no es que le presté, me quedó mal, era grosero, no. El motivo de la conciliación consiste en llegar a un acuerdo sobre el pago del valor adeudado en calidad de préstamo. Y ya, sucinto, ya la persona cuando le llegue la citación va a saber, ah, mi chica, me están cobrando lo de la letra, que ya sabe. Bueno, quinto, el acuerdo logrado por las partes con indicación de la cuantía, modo, tiempo y lugar de cumplimiento de las obligaciones pactadas. Entonces, lo que nos decía Anet, cuando se levanta el acta, esa acta debe ser clara, expresa y exigible. Y volvemos al ejercicio. Entonces, le voy a pagar 1 millón o le voy a pagar los 8 millones de la letra. Y ya. ¿Es clara? ¿Es expresa? ¿Es exigible? ¿Está la cuantía? ¿Está el modo de pago? ¿Está el tiempo? En 1 mes, en 15 días. ¿Está bien exacta? Según el ejercicio que acabo de explicar. Sí, profe. No, no está bien. Entonces, si digo sí, cancelaré de manera voluntaria los 8 millones sin intereses, el capital, el próximo 15 de febrero del 2021, valor que depositaré en la cuenta de ahorros o en la cuenta corriente número tal del banco tal a nombre de la señora Paula Bella, que es a quien yo le debo. Entonces es clara, expresa, exigible. Por eso le dice, el acuerdo logrado, quinto, por las partes con indicación de la cuantía, modo, tiempo y lugar de cumplimiento de las obligaciones pactadas. Continúo. Y por supuesto, debe contener la firma de quienes participaron en la conciliación. ¿Quién firmaría? Si es ante un inspector laboral o de trabajo, el inspector, el empleador, el trabajador. Si es ante un delegado regional o seccional de la Defensoría del Pueblo, firma el delegado, firma el empleador, firma el trabajador. Si es ante un agente del Ministerio Público, firma del agente del ministerio, firma el trabajador, firma el empleador. Bueno, entonces tengan en cuenta en materia laboral esos 2 puntos. Así como hice las preguntitas, serán pregunta de parcial. O puede ser completen, o puede ser relacionen. Lo importante es que tengan claro. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? No, señora. ¿No? Profe, sí, es que en la última de relación, la verdad escuché muy distorsionado. ¿Será que puedes repetir, por favor? ¿En el quinto? La que dijiste de relación. El cuarto. Relación sucinta, se escribe S-U-C-I-N-T-A, sucinta. Sucinta, bien claro, bien reducido. De las pretensiones, motivo de la conciliación. Listo, profe. Bueno, gracias. Entonces, Andreita Hernández, de acuerdo al artículo 28 de la ley 640 del 2001, ¿cuáles son los funcionarios competentes para conciliar en materia laboral? Espera, profe. Son las personas, son los delegados regionales y seccionales de la Defensoría del Pueblo, los inspectores de trabajo y los agentes del Ministerio Público en materia laboral. Muy bien, así sería la pregunta.
o de otra forma, pero la respuesta, si les quedó claro, la van a tener ahí muy presente. Podría preguntarle a Juliet, que ella está muy pendiente de este tema. Podría preguntarle que de acuerdo al artículo 77 del Código Procesal del Trabajo, por favor indique qué sanción o qué causal existe si dentro del proceso laboral no asiste la parte demandada. Profe, en ese caso se presumen ciertos los hechos de la demanda susceptibles de confesión. Exacto. Eso, o preguntaría lo contrario, para no irme tan lejos, porque podría hacer otra pregunta de acuerdo a ese artículo. Podría preguntarles que de acuerdo al Código Procesal del Trabajo o laboral o como lo quieran llamar, y a ese artículo 77, ¿cuáles son las etapas del proceso laboral? Y ahí están numeraditas. ¿Quién las quiere volver a leer o si alguno las sabe? Perfecto. ¿Las leo, profe? Léalas para que recordemos y tengamos claro ese punto. Bueno, la primera, si se trata del demandante, se presumirá ciertos... Sí, ¿esa, cierto? ¿Estoy leyendo lo correcto? No. Esas son, la pregunta es, ¿cuáles son las etapas dentro de ese proceso laboral? Profe, Recuerden el video de la audiencia. Después del parágrafo, ¿sí? Recuerden el video de la audiencia. La presentación empieza por ahí. Lea el parágrafo, Elise, si me hace el favor. Los que dicen la presentación de la demanda y su contestación, la conciliación, decisión sobre sesiones previas, saneamiento y la fijación del litigio, decreto y práctica de pruebas, emisión de la sentencia que le pongan fin al proceso. Exacto. Y ya pues me adelanté a la pregunta cuando pregunté cuáles son las consecuencias de la no asistencia a la audiencia de conciliación ante el juez laboral de parte del demandante. ¿Cuáles son las consecuencias? No hay conciliación, ¿no, profe? Ojo. ¿Sí? No. Cuando no se presenta el demandante. Demandante, no hay, cuando no se presenta la primera audiencia, no hay conciliación. Ojo, de acuerdo al proceso. Ya contestaron muy bien cuando no asiste el demandado. Acuérdese que el juez va a considerar ciertos los hechos susceptibles. Vuelvan a leer para que les quede claro. De eso donde dice, si se trata del demandado, se presumirá ciertos los hechos de la demanda susceptible de confesión. Las mismas consecuencias se aplicarán a la demanda de reconvención. Cuando los hechos no admitan prueba de confesión, la no comparecencia de las partes se apreciarán como indicio grave en su contra, y en el caso del inciso quinto de este artículo, la ausencia injustificada de cualquiera de los apoderados dará lugar a la imposición de una multa o una multa a favor del Consejo Superior de la Judicatura, equivalente a un salario mínimo legal vigente. Sí, sin ninguno de los dos, ojo, ahí se me adelantó, pero preguntaba cuál es la consecuencia de la no asistencia del demandante. Tiene clara la del demandado, pero ahí está la del demandante.
Acuérdese que los hechos del demandante es lo que usted me hizo, señor empleador. Todo lo que usted me hizo. Entonces, ¿qué dice el juez si él no asiste a esta audiencia, al demandante? Que todo es cierto y todo lo acusado, lo indicado, pues digamos que ahí ya el demandante no se puede defender porque no asistió a la primera audiencia. O sea, ahí él no puede decir que eso no es cierto. Ciertos todos los hechos que diga el demandado. Entonces no va a tener en cuenta todo lo que le pidió el demandante al juez. Entonces el juez va a considerar cierto todo lo que diga el demandado en contra de lo que él excepciona. O sea, dice, recuerden cuando, váyanse un poquito al video, cuando el abogado del demandado, que no asistió a ese demandado, empezó al primer hecho es cierto, al segundo hecho parcialmente es cierto, al tercer hecho no es cierto definitivamente, al cuarto es cierto, pero cuando no asiste el demandante, entonces el juez, a la audiencia de conciliación, el juez, ¿qué va a decir? Entonces, todo lo que usted dijo demandante, ya no tiene necesidad el demandado de decir no es cierto porque yo lo voy a tomar como cierto. O sea, pierde esa calidad, esa esencia de lo que él pedía en ese proceso. Es que me debe cesantía, me debe vacaciones, me debe... No, listo. Entonces era mentira suya. Digámoslo así, en esos términos para que ustedes me entiendan. No los va a tener en cuenta. Y los tendrá que probar el abogado en el transcurso del proceso. Entonces, vuelvan a leer el artículo porque no está claro. Hágame el favor, lo lee Paulita Mercado. Paulita Mercado, el artículo 77. Espérame, profe. Ya lo leo. ¿De qué código, de qué ley es ese, Paulita? Ese es de, espérame, ya te digo la ley. Ley 640 del 2011. Paulita no está en clase. ¿De dónde es ese artículo? Sí, profe. 77, Jason. Espérame. El Código Procesal del Trabajo. Procesal, sí, profe. Espérame un momento. Mientras tanto, Paulita lo escucha, por favor. Sonia, ¿me colabora nuevamente? Sonia Arevalo. Está modificado, ahí dice L1140. Le doy la palabra para que me haga el favor de leer nuevamente el artículo. Bueno, contestada la demanda principal y la de reconvención, si hubiere o cuando no haya sido contestada en el término legal, el juez señalará la fecha y hora para que las partes comparezcan personalmente o con... Ay, profe, es que la verdad me da... Con o sin apoderado. Audiencia pública, la cual deberá celebrarse a más tardar dentro de 3 meses siguientes a la fecha de notificación de la demanda. Para efectos de esta audiencia, el juez examinará previamente la totalidad de la actuación surtida y será él quien la dirija. En la audiencia de conciliación se observará las siguientes reglas. Si alguno de los demandantes o de los demandados fuere incapaz, concurrirá su representante legal. Si antes de la hora señalada para la audiencia, alguna de las partes presentan pruebas siquiera sumaría una justa causa para no comparecer. El juez señalará una nueva fecha para celebrarla, la cual será dentro de los 5 días siguientes a la fecha inicial, sin que en ningún caso pueda haber otro aplazamiento, excepto los casos
contemplados en los dos incisos anteriores. Si el demandante o el demandado no concurre a la audiencia de conciliación, el juez la declarará clausurada y se producirán las siguientes consecuencias procesales. Primero, se tratará de... Bueno, Bueno, Paulita, déjeme que termine Sonia. Apague el micrófono. Gracias. Bueno, primero, si se trata del demandante, se presumirá ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la contestación de la demanda y en las excepciones del mérito. 2. Si se trata del demandado, se presumirá ciertos los hechos de la demanda susceptibles de confesión. Está ahí, Sonia. Entonces, ¿les queda claro con lo que acaba de leer Sonia? Vuelvo y pregunto. ¿Cuáles son las consecuencias de la no asistencia a la audiencia de conciliación ante el juez laboral de acuerdo al artículo 77 del Código Procesal del Trabajo? Ahora sí me quiere decir Paulita Mercado, ¿cuáles son las consecuencias? pues profe, yo leyendo aquí lo que veo es que dice que se presumirá si son ciertos hechos susceptibles de confesión. Sí, según, es que la verdad es mucha información, pero pues acá dice que él declarará clausurada y se producirán las siguientes consecuencias. Y Bueno, pues ahí ya habla de ahí se todo lo que me genera. confundió. Cuando no asiste ni el demandante ni el demandado a la audiencia, automáticamente el juez declara clausurada esa audiencia. Ya no. Pero yo lo que pregunté fue otra cosa, entonces si no me va a contestar en el parcial. Yo le pregunté que cuáles son las... Sí, son 4 cosas, que son 4 consecuencias, pero pues la verdad son largas, profe. ¿Cuál es la consecuencia de la no asistencia a la parte demandada a la audiencia de conciliación de acuerdo al artículo 77 del Código Procesal del Trabajo? ¿Quién le quiere Dice decir a Paulita Mercado? Se dará lugar la imposición de una multa a favor del Consejo Superior de la Judicatura, equivalente a un salario mínimo legal vigente. Anet. Según la parte 4. Profe, por parte del demandante, si no existe el demandante, se presumirán ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la contestación de la demanda y en las excepciones de mérito. Exacto. ¿Y si es el demandado? Se presumirán ciertos los hechos de la demanda susceptibles de confesión. Es eso, Paulita, y así me deben responder. Pues como en el cuarto decía ya que también se generaba, pero es una ausencia injustificada. Ay, perdón, profe, me confundí. Entonces, el cuarto que dice Paulita es... Es una ausencia injustificada que genera la multa. Cuando ninguno justifica. Sí, señor. Entonces, es una multa, pero esa, ahí lo dice, a las arcas del mismo Consejo Superior de la Judicatura. Eso no va ni para el demandante ni para el demandado, no, eso va para el Consejo Superior de la Judicatura. Entonces, no, me interesa, o de pronto les puedo decir que me hablen de esos 4, de esos 4 puntos. Cuando no asiste el demandante, cuando no asiste el demandado, cuando no hay justificación, y qué pasa cuando no asiste ninguno de los dos. Contésteme así rapidito, Jason. Esas 4. Las 4, profe. A ver. Esperamos. Cuando no asiste ni demandante ni demandado a la audiencia de conciliación. Pero ojo, yo siempre menciono el artículo. Profe, ya.
El primero es que si se trata del demandado, se presumirá ciertos, pues los hechos de la demanda susceptibles de la confesión. Jason, no se me confunda, venga, póngame cuidadito. Vamos a hablar. Hay 4 situaciones que se pueden presentar dentro de la audiencia de conciliación ante el juez laboral de acuerdo al artículo 77 del Código Procesal Laboral. La primera situación es que no asista ni demandante ni demandado. ¿Qué pasa? ¿Qué decide el juez? ¿Quién le ayuda? Yo, profe, sea por clausurada la audiencia. Ya, sea por clausurada, no pasa nada. Ya, sigue el proceso. La segunda situación, que no asista la parte demandante. ¿Qué decide el juez? ¿Quién quiere decir? Si no asiste la parte demandante, se presumirán ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la contestación de la demanda y en las excepciones de mérito. Exacto. Entonces ya les dije, entonces el juez no va a tener en cuenta esas peticiones. No las va a tener en cuenta dentro del proceso y el juez y el abogado de ese demandante tendrá que pelear y probar que sí es cierto lo que están pidiendo. Se puede presentar otra situación, Jason, que no asista a la parte demandada. ¿Qué hace que decide el juez? ¿Quién me quiere decir? ¿La parte qué, profe? Demandada. Si no asiste. Si se trata de la parte si se trata del demandado, se presumirán ciertos los hechos de la demanda susceptibles de confesión. Exacto. Las mismas consecuencias se aplicarán a la demanda de reconvención. Y cuarto, ¿qué puede suceder? Que no se justifique el por qué no asistió. Ojo, pero ese por qué no asistió puede suceder. Ahí nos dice, y ahí toca tener cuidado, ¿no? Porque recuerde que dentro de la audiencia no asistió y simplemente el juez dijo, listo, ya. No hay acuerdo, sigo con el proceso. Y además, ¿qué pasa? Ahí ¿El cuarto? Lo de la sanción. Además de eso, en caso de que no haya una justificación, se dará lugar a una imposición de una multa a favor del Consejo Superior de la Judicatura, equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente. ¿Sí ven? Se pueden presentar esas 4 situaciones. Entonces yo les puedo preguntar de las 4, pero preguntar no asistencia al demandado, ¿qué pasa? No asistencia al demandante, ¿qué pasa? No asistencia a los dos, ¿qué pasa? Bueno, ¿les quedó claro? Porque voy a pasar al siguiente punto. Podría preguntarles también algo que vimos hoy. ¿Qué debe contener el acta de conciliación de acuerdo al artículo 1 de la ley 640? ¿Qué debe contener? Y los numeré. Quien me diga, los dice así numeraditos. Yo, profe. Lugar, fecha, hora. Dale, ¿Quién Paula. quiere que no haya participado, que no sea Tatiana, Edith, Yo, profe, Mayra, Juliet, otro? Profe, yo, Paula. Bueno, Paula Bella. Acta de conciliación, entonces, debe contener primero el lugar, la fecha y hora de la audiencia de conciliación. Segundo, identificación del conciliador. Tercero, identificación de las personas citadas con señalamiento expreso de las que asisten a la audiencia. Cuarto, relación sucinta de las presentaciones motivo de la conciliación. Quinto, el acuerdo logrado de las pretensiones, no de las presentaciones. Perdón, profe. Pretensiones motivo de la conciliación. Quinto, el acuerdo logrado por las partes con indicación de la cuantía, modo, tiempo y lugar de cumplimiento de las obligaciones pactadas. Y sexto, firma de quienes participaron en la conciliación. Correcto, así me deben contestar. Entonces, de la conciliación en temas laborales les voy a preguntar de esto. Oye, muchachos. Bueno,
Vamos a continuar con el tema de hoy. Yo les dije que tuvieran al iniciar la clase a la mano la ley 1010 del año 2006. Del 25 de enero del año 2006 es esa ley. ¿Ya la tienen todos? Sí, señora. Yo sí la tengo. Bueno, esa ley, estuvimos hablando del Comité de Convivencia Laboral, ¿cierto? Y como esa situación se presenta tanto en las empresas, dice la normatividad o dice que esas situaciones de acoso laboral se presentan mucho en empresas pequeñas, porque puede que esté el representante legal, entonces ese representante legal yo solamente voy a contratar un auxiliar de recursos humanos, porque él se va a encargar de pronto de selección de personal, de revisar las hojas de vida, se va a encargar de las afiliaciones, se va a encargar de la nómina, bueno. Entonces, como voy a tener 4 empleados, él va a tener la facultad de estar como atento, pendiente, pero entonces de esos 4 empleados, de acuerdo a cómo demuestren esa habilidad en el cargo que se les está asignando, de pronto hay posibilidades de ascensos, no sé, y comienzan esos conflictos porque son poquitos. Pero yo como que riño con eso porque yo digo que en todas, si sean en grandes industrias, esos asuntos se presentan demasiado. Digamos, en esos puntos he escuchado muchas situaciones en algunas clases de algunas niñas que dicen, yo trabajo, por ejemplo, en el punto de eso de ropa de marca, que hay muchas sucursales de ELA, de no sé qué, y la administradora de ese punto terrible, y pedí traslado para el punto de no sé qué, para la administradora. Sí, entonces esas situaciones, yo digo que están en todo. A pesar de que hay un comité de convivencia laboral que es exigible por los ministerios que tienen que ver con el trabajador, a pesar de que se hace el proceso, ¿qué pasa si llega a ustedes o ustedes identifican el problema? Hagamos un repasito chiquito. ¿Cuáles son los pasos que se dan dentro de la empresa cuando ustedes como recursos humanos identifican la problemática? Que hay un tipo de acoso, ¿qué hacen? ¿Qué hace recursos humanos? Se hace un seguimiento. Y después de que tiene ese seguimiento, ¿qué hace? ¿A dónde remite al Un trabajo? diálogo con ambas partes. No, pero ¿a dónde lo remite? Porque no es usted recursos humanos. Al área de Comité convivencia. de convivencia. Al comité. Bueno, entonces, ¿qué hace el comité a través de su secretaria? Cita a las dos partes. No, es como el ejercicio, el paso a paso. Entonces, Tatiana informó al comité, que al comité, a través de su secretaria, recibe el escrito del trabajador donde menciona lo que pasa, pero con pruebas, anexa pruebas. Entonces ya la secretaria entrega al comité, el comité se reúne, revisa porque es cada 3 meses, pero anual, están revisando las situaciones, o de pronto si hay una situación muy gravosa, entonces una reunión extraordinaria, pero el comité, después de revisar y con las pruebas, identifica que si hay un acoso laboral. Tan pronto identifica, entonces llama a la persona o al trabajador que está siendo acosado. Habla de manera privada solamente con él. Posterior, habla con el acosador en materia laboral. De manera privada habla con él. Posterior, lo reúne a los dos. De repente llegan a acuerdos, de repente levantan escritos y nuevamente el comité, porque todo eso es muy secreto, eso es muy confidencial, le informa a Recursos Humanos que haga seguimiento. Pero Recursos Humanos finalmente dice que esa situación continuó. El comité automáticamente sube esa información
¿A quién en este caso? A la gerencia. Tan pronto el asunto sube a la gerencia, queda cerrado el asunto para el comité. Y la gerencia automáticamente dijimos, al quedar cerrado para el comité y para la empresa, faculta al trabajador entonces, por favor, se va para el Ministerio de Trabajo. Allá va a continuar ese asunto. Pero de repente mientras está en el ministerio se vuelve una cuestión gravosa. ¿Y qué pasa? Ya vienen cierres, el ejercicio que hicimos el viernes o el jueves, ya vienen cierres, hasta cierre de, vienen los paros. Entonces ya deja de funcionar totalmente todas las áreas de la empresa, hay un cese de actividades, ya interviene el Estado, dijimos que ya nombra de repente y nos fuimos para el heterocompositivo, entonces ya viene la huelga, gravísimo, ya el Estado dice me tocó nombrarles, ¿aunque? De acuerdo a los ejercicios que hicimos y lo que dijo el un árbitro. Un árbitro para que represente al empleador, otro al trabajador, y entonces ya eso se vuelve totalmente gravoso. Con todas esas situaciones que yo les contaba, una historia que ha sido en todas las etapas de la vida, con algunos cambios de norma, dijo el Estado, dijo el ente regulador, no, esto nos tocó con una ley, y es que la ley se cumple. Entonces vamos a tratar, y eso lo hace, mejor dicho, ya nuestro Congreso y otros, una ley que adopte una medida que prevenga todos esos problemas de acoso laboral, y que esa ley corrija. ¿Y qué más hace la ley? Sanciona ese acoso laboral. Y esos hostigamientos en el marco de las relaciones del trabajo. Y nació esa ley 1010 del año 2006, de enero, del 25 de enero de ese año. Entonces, ¿qué va a pasar con ustedes? Imagínense que es que todos los trabajadores que están a su cargo como recursos humanos ya tienen en la mano una ley para defenderse, porque primero tienen el comité, pero no lograron, les tocó salir ya al ministerio, se agravó una situación, pero no, de aquí entonces yo una vez me voy a acoger a lo que diga la ley, para que me defiendan sobre ese acoso. Y nace esa ley. Entonces, ¿qué adopta la ley 1010 de enero 25 del año 2006? ¿Quién me quiere decir? Profe, ¿el primer artículo? Dale, Mayra. No. ¿Qué medidas adopta esa ley? De acuerdo a la historia que les acabé de contar, les conté como un cuento de roja. Profe, pues genera medidas para prevenir, corregir, sancionar el acoso laboral y los hostigamientos que se presenten frente a las relaciones laborales. Así es, Paulita. Así me van a contestar. Entonces, ¿qué adopta la ley 1010 del 25 de enero del año 2006? Profe, mire que yo estoy revisando acá pues en la página que tengo y dice que el 23 de enero. ¿Será que me corrí 2 días? Bueno, gracias por la corrección. Sí, profe, sí, dice 23 de enero del 2006. Sí, profe. ¿Algún 25, alguna fecha especial en alguna etapa de mi vida? Pero a los 17 años, algún 25 que presentó. ¿Es algún número marcado? Al número en mí, debe ser. Bueno, entonces cuando les pregunte qué pasó ese 23 de enero del año 2006, entonces nace esa ley, 1010, y adopta medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones del trabajo. Y vamos a iniciar ahora sí. Vamos a ver de qué manera esa ley en su artículo primero nos dice en sí qué es el acoso laboral. Tiene la palabra Jason Torres.
para que me haga el favor de leer el artículo primero de la ley 1010 del 23 de profe. enero del año 2006. Listo, profe. El artículo primero se llama objeto de la ley y bienes protegidos por ellos. La presente ley tiene por objeto definir, prevenir, corregir y sancionar las diversas formas de agresión, maltrato, vejámenes, trato considerado de ofensivo y en general todo ultraje a la dignidad humana que se ejercen sobre quienes realizan sus actividades económicas en el contexto de una relación laboral privada o pública. Son bienes jurídicos protegidos por la presente ley, el trabajo en condiciones dignas y justas, la libertad, la intimidad, la honra y la salud mental de los trabajadores, empleados, la armonía entre quienes comparten el mismo ambiente laboral y el buen ambiente en la empresa. Hay un parágrafo, profe, ¿lo leo? Claro que sí, el parágrafo siempre es importante, porque es como que es una nota importante de un artículo. Listo. Entonces el parágrafo dice aparte, subrayado condicionalmente exequible. La presente ley no se aplicará en el ámbito... Exequible o inexequible. Léame bien esa partecita. Profe, dice así. Por eso, exequible o inexequible. No, profe. Dice aparte, subrayado condicionalmente exequible. Y ya. Ah, bueno. Exequible, entonces, todo lo que esté subrayado exequible es porque se adopta, se coge, va a pertenecer a esa ley, ¿oye? Y cuando es inexequible, lo saca de esa ley. Listo. La presente ley no se aplicará en el ámbito de las relaciones civiles o comerciales derivadas de los contratos de prestación de servicio, en los cuales no se presenta una relación de jerarquía o subordinación. Tampoco se aplica a la contratación administrativa. Entonces, si Andrea Hernández, como recursos humanos, en esa selección de personal, entonces contrató por su hoja de vida y por su, de acuerdo a lo que averiguó, para que Natalia Angélica ocupara ese cargo, entonces firmaron un contrato a término indefinido. ¿Sí? Pero entonces, si es un señor por allá que prestó una plata a un compañero y todo, entonces no podemos aplicar esta ley porque el señor de pronto llega allá a golpear a la empresa, pero sale no sé quién le debe, alguno de ustedes, a Paola Bella le debe algo y el señor es grosero y ultraja a Paola, entonces Tatiana no puede decir no. Entonces váyase y le hace la 10-10 porque es que aquí hay maltrato laboral, hay acoso, ¿no? No tiene nada que ver. Acójase a algún artículo de la ley porque él no hace parte de la empresa, nada tiene que ver, él va a cobrar una platica. O en un contrato entre un comprador y un vendedor de un producto, si hay un conflicto, para ello no aplica esta ley, es neta y exclusivamente para los trabajadores que hacen parte de una empresa legalmente constituida y que tienen sus contratos. Bueno, entonces ese es el parágrafo. El artículo segundo. Vamos a ver la definición de acoso laboral. Téngalo muy en cuenta, ese artículo. ¿Quién lo va a leer? Yo, profe, Jason. Jason tiene la palabra. Definición y modalidades de acoso laboral. Para efectos de la presente ley se entenderá por acoso laboral toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado trabajador por parte de un empleador, un jefe superior jerárquico inédito o mediático, un compañero de trabajo o un subalterno encaminada a influir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmovilización del trabajo. Desmotivación. Léame bien. Voy a comprar la cartilla Coquito. En el trabajo o incluir en la renuncia del mismo. En el contexto
Señora, ¿ya? ¿Terminó ahí? Sí, señor. Entonces, ¿qué dice ese artículo? Hay esa parte final que leyó Jason, donde dice, es que el fin que se busca es la renuncia. Entonces resulta que Recursos Humanos dicen, no, yo la embarré, este pelado, no. Definitivamente no da pie con bola en ese departamento de producción y con esa hoja de vida. Entonces, a mí me va a tocar aburrirlo. Que renuncie para que como firmamos ese contrato a término indefinido, imagínense. Si yo le digo ahorita, ¿se va? No, es que la empresa tiene que pagarle indemnizaciones del retroactivo de todo ese tiempo. No, terrible. Entonces, aquí tocó aburrirlo. Y entonces empieza ese acoso. Entonces, vamos a ver, usted estaba a cargo de ese departamento de envase, pero eso no eran los empaques que se le pidieron, no señor. Era otro tamaño. Por eso le tocó trabajar toda la noche hasta que me solucione ese problemita. Y entonces se viene el fin de semana, le tocó sábado y domingo. Y entonces resulta que allá la señora del aseo con ese evento que se organizó aquí en la empresa por el cumpleaños del bebecito, entonces a usted le tocó ayudar a la hermana. No, señor. Y entonces empieza ese acoso cuyo fin es lograr que ese pobre trabajador renuncie. Ojo ahí. Entonces, resumo, pero está muy bien el artículo segundo, el que nos dice que el acoso laboral es todo hostigamiento por parte del empleador o grupo de empleadores, subalternos o superiores hacia una persona o grupo de personas con las que se mantiene una relación laboral vigente. Entonces, aquí, ¿qué dice el Ministerio de Trabajo? Otro resumen. El acoso laboral en Colombia, entonces, dice que se da, aquí nos dice, que en empresas muy pequeñas. Yo digo que en todas, así sea pequeña o grande. Entonces, dice, es toda situación que pone en riesgo la salud mental de muchos trabajadores. Entonces, ¿qué pasa? Es toda conducta persistente, como le dijo su compañero, de parte de un superior jerárquico, un jefe directo, hacia un empleado o hacia un grupo de empleados, causando miedo, terror, hasta lograr su renuncia. Entonces, ese artículo segundo nos habla del concepto, de cómo se plasmaría o cómo puede empezar a analizar el trabajador que se ve amenazado dentro de su empresa por algún superior. ¿Y cómo puede configurar ese acoso laboral? Lo vamos a ver en el siguiente artículo. En ese mismo artículo segundo, entonces le dicen a ustedes, ¿qué es el acoso? Y le van a decir, lea uno por uno y usted va a identificar en cuál de las modalidades está ese acoso laboral que hay en su empresa. Por eso van a leer dentro de ese artículo segundo el numeral 1. Entonces vamos a ver, mirar las modalidades de acoso laboral. Entonces, ¿quién me quiere leer la primera modalidad? Maltrato laboral. Yo leo la primera, profe. Ojo, entonces apunten, porque les voy a preguntar cuáles son las modalidades de acoso laboral. Su compañera Tatiana va a leer la primera, que se llama maltrato laboral. Maltrato laboral. Dice, todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado o trabajador,
toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre de quienes participen en una relación de trabajo de tipo laboral o todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad de quien participe en una relación de trabajo de tipo laboral. Entonces, ¿qué nos dice ese maltrato laboral? Entonces se acostumbra de parte de algunos empleadores o jefes directos. A ver si damos algún ejercicio, ¿no? Bruto, eso no fue lo que se le sugirió. Eso no fue lo que se le solicitó. ¿Dónde estuvo usted? Mire lo que está haciendo. ¿Mm? ¿De dónde viene usted? Es que allá esa tierra, el campo, campesinos, no saben. Bueno, todo eso. Oiga, muchacho, parece una señorita. Parece, a ver, hágale. Germán, ¿qué está pasando con esa posición en el trabajo? Recostado. Todo eso. Por favor. Entonces, esa es una modalidad de acoso laboral, de repente en broma, en confianza. Pero cuando el trabajador quiera, lo puede tipificar así. Y allá el problema que se gana la empresa de parte de las diferentes entes reguladores y que protegen al trabajador. Segunda modalidad, ¿quién la quiere leer? Yo, profe, yo le ayudo. Persecución. Segundo, persecución laboral. Toda conducta cuyas características de reiteración o de evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir la renuncia del empleado o trabajador mediante la descalificación, la carga excesiva de trabajo y cambios permanentes de horario que puedan producir desmotivación laboral. Entonces, lo que hablábamos, sin solicitarle, sin decirle con tiempo, colabóreme, es que necesito que se hizo una venta grandísima, entre todos apoyemos, no. Sino su horario es de 8 a 5, me hacen favor, va a trabajar 3 horas más. Pero es que yo tengo que ir a estudiar, tengo que recoger mis niños o mi niña, no sé, el transporte, vivo lejos, no. Tocó, o váyase, si no les sirve, yo buscaré quién, gente lo que hay. Eso pasa a diario en las empresas. Ojalá ustedes den a conocer esta ley a su grupo de trabajadores y ustedes la tengan ahí. Y cuando llegue alguna queja, ustedes perciban algo, ya saben qué tipo de acoso, qué modalidad. Y eso sirve para el comité antes de que eso se vaya a largas a los diferentes ministerios. Tercer modalidad, creo discriminación. Profe, John. Discriminación laboral. Todo trato diferenciado por razones de raza, género, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o situación social, o que carezca de toda razonabilidad desde el punto de vista laboral. Exacto. Entonces, de la selección de personal, ustedes como recursos humanos no miran eso, no miran religión, no miran raza, no miran de pronto los antecedentes familiares, pero nunca dentro de la empresa, ya cuando está esa persona laborando, algún jefe directo, algún superior, dice, a mí no me dejes ese negro aquí. Puede ser muy buen trabajador, pero no gusto esa raza de negros. A mí déjeme un mono o una mona alta. O no me deje esa gorda aquí. Nada. Déjeme una esbelta. 90, 60, 90. ¿O cómo es 60, 90? ¿Cómo es la medida reina? Entonces. 90, 60, 90. 90, 60, 90, profe. Uy, no, ahí sí habla el Germán. 90, 60, 90. Ese va a ser, imagínenselo allá como director de recursos. Se va a dedicar a dar medidas. Eso es acoso laboral. Siguiente modalidad. Participó Germán. Siguiente modalidad. Dice entorpecimiento laboral.
Toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio para el trabajador o empleado. Constituyen acciones de entorpecimiento laboral, entre otras, la privación, ocultación o inutilización de los insumos, documentos o instrumentos para la labor, la destrucción o pérdida de información, el ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos. Entonces yo ponía el ejemplo de que si alguien vio, porque ya he visto como 4 veces a Betty la Fea. ¿Qué le hace esa Patricia Fernández a esa pobre Betty? ¿Cómo entorpece esa muy bonita La función humilla. y labor que hace ella dentro de esa empresa? Entonces, en un comité ella tenía que presentar unas carpetas, entonces ella que dijo, no, a ella yo necesito verme como la que hago las cosas, imaginen mi cargo, yo soy de la San Buenaventura, ¿dónde es que es ella? Entonces, vamos a imprimir esos De la documentos. San Marino, profe. De la San Sexto semestre de finanzas, ¿ok? Ahí sí participa Germán, ¿no? Sí, y ese Germán. Carlos Es que de nos cuente Betty la novelero. Fea. Entonces, ese entorpecimiento, porque ella que hizo, imprimió, presentó al comité todas las carpetas. Eso pasa en las empresas. Entonces, de repente la fotocopiadora dejó de funcionar y ya tengo que llevar este informe por mi cargo. Pero hay alguien que está detrás de ese cargo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay que entorpecer esa función para que ella no pueda demostrar qué hizo. Lo voy a hacer yo y mientras tanto ella mire a ver dónde imprime. Entonces el computador dejó de funcionar. De repente esa pobre estaba trabajando, no había guardado el informe y se fue la luz. Se saltó un taco. Todo eso es un entorpecimiento laboral y eso está tipificado como maltrato o acoso laboral, pero es una modalidad. Entonces, es ir mirando cuando eso se presente para ustedes, porque de pronto lo pueden sufrir sus empleados, su grupo de trabajo. Bueno, siguiente. También Profe, el siguiente es... aquí quería hablar de otros ejemplos que no deben mirar eso. Germán, que es que esa evangélica anda con faldas largas, con una moña, en sus ratos de descanso pongo cánticos cristianos. Qué pereza. Entonces, por la religión, por la raza, por su manera de vestir, porque es orejoncito, ahora orejón, pase a ver. Oiga, enano, en esos calificativos. Oye, Germán. 4 ojos. Todo eso. Siguiente, Germán. Siguiente modalidad de acoso laboral. Voy. Inequidad laboral, asignación de funciones o menosprecio del trabajo. Entonces, lo que les decía, asignación de funciones. Entonces, fue contratado y no me salgo del área de producción. Pero yo necesito que se vaya. Entonces, hágame un favor. Necesito que vaya y traiga unos tintos allá al frente. No, pero ¿cómo así? Esa no es mi función. Llamen a la señora de los tintos. Está incapacitada. Hoy no hay cafetería, va a traer tintos. Vaya, consigne. Se tapó un baño allá en el primer piso. Hagan un favor, ayude a destapar ese baño. Son sus funciones, no, no tiene nada que ver. Entonces, esa es una modalidad de acoso laboral. Siguiente. Yo, profe. Protección laboral. Toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la seguridad del trabajador mediante órdenes o asignación de funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad para el trabajador. Bueno, entonces,
Hay otro tema que vamos a ver, pero primero quiero que me diga, Germán, ¿cuáles son las modalidades de acoso laboral? Profe, ¿te las digo todas? Parcial. ¿Cuáles son las Maltrato modalidades de laboral. acoso laboral? Maltrato laboral, persecución Pregunté laboral. a Mayra, Germán, manera de quiz. Maltrato laboral, persecución laboral, discriminación laboral, entorpecimiento laboral, inequidad laboral, desprotección laboral. Muy bien, muy bien. Ahora sí, Mayra, qué pena la interrumpí. ¿Me define acoso laboral? De acuerdo al artículo 2 de la Ley 1010 del 23 de enero del año 2006. Señora, ¿Me hace el favor y me define acoso laboral? pues profe, todo lo que sea intimidación, que le recarguen a uno mucho las tareas, que uno pueda, digamos, desmotivar a las personas. No, ¿No? como yo les preguntaría en el parcial, les voy a decir, ¿es cierto o verdadero que una conducta persistente, demostrable, ejercida sobre un empleado o trabajador por parte de su empleador, jefe o superior inmediato o compañero de trabajo o un subalterno con miras en conseguir miedo, terror, angustia, intimidación para causar un perjuicio laboral que puede conllevar a la renuncia del puesto de un trabajador, se configura como acoso laboral? Podría preguntar así. Verdadero, sí. Exacto. O podría decirles que es acoso laboral. Ahora sí, ¿cómo me contestaría? ¿Qué es acoso laboral? ¿Quién, profe? Quien quiera y la tenga claro. Toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe superior o jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o inducir la renuncia del mismo. Entonces, eso es acoso laboral. Vamos a ver un temita de esa misma ley, pero quiero que me preparen, por favor, un mapa mental, pero bien hechecito, no como los primeros. Muy poquito me enviaron un mapa mental y no me enviaron, fue como un escrito, no, un mapa mental con figuritas. Y entonces, la primer parte que sería esa. ¿Qué hace? ¿Qué hace esa ley 1010 del año 2006? Que adopta en forma de mapa mental. ¿Qué es acoso laboral? Forma de mapa mental. ¿Cuáles son las conductas o las modalidades de acoso laboral? Sacan bracitos bonitos y las van explicando. Hay diferentísimas figuras de mapa mental. Entonces comiencen. Y a medida que comienzan, yo les voy preguntando. Me la van enviando al correíto, pero pueden comenzar a hacer ya ese mapa mental. Bien presentadito. Uy, profe, ¿ya? Ya, Paulita. Profe, es que no tengo computador disponible acá. Hágalo en una hoja bien bonito, porque tiene que ser a computador. Ay, porque no me queda bonita la letra. Ay, profe. profe. ¿Para enviársela ya? Comiencen. Acabamos Uy, no, profe, pero eso está muy largo. Es solamente de la ley 1010, ¿sí, profe? Sí, señora, de lo que acabamos de ver. ¿Solo de la ley 1010? Bien claro. Y si es en una hojita, mejor. Ay, profe, yo anoté, pero no hice el
Ese como mapa mental. Ay, bueno. Profe, pero solo sobre la ley 1010 del 2006 o también de la anterior. Yo les dije que inicien y les dije cómo iniciar. Entonces, ¿qué medidas adopta la ley 1010 del 2006? Entonces empiezan a hacer medidas que adopta la ley 1010 del 2006. Bien bonito. ¿Qué es acoso laboral de acuerdo al artículo 2 de la ley 1010? Bien bonito. ¿Cuáles son las modalidades de acoso laboral? Y las van haciendo y las van explicando, bien bonitas. Primera, segunda, tercera, cuarta. Profe, tenemos 15 minutos para hacer eso. Y ya está corriendo. Pero no creo que alcance. Ay. Profe, ¿toca con dibujos? No. Señora. Con dibujos no. ¿O sí? Mapa mental, mapa mental. Salud, Tatiana. Dinero. Gracias, profe. Mientras van hablando, quiero contarles, mientras van trabajando su mapa mental, quiero contarles las conductas que constituyen acoso laboral. Hay muchas conductas que apoyan mucho a las modalidades. Voy a hablarle en 10 minuticos y quiero que me manden ese mapa mental bien bonito, con unos dibujos bien hechecitos, mañana. Entonces, conductas que constituyen acoso. Pero mañana, ¿sí, profe? Los actos de agresión física, independientemente de sus consecuencias. Entonces, el compañerito que pasa por al pie de su otro compañero que está empacando unas tintas y lo empujó. Esa es una conducta. Pero ese par de compañeros que tienen un conflicto de intereses por un cargo, de pronto que la empresa está proponiendo que va a haber ascensos y empiezan esos problemas, que yo hago más, yo hago menos, finalmente se van a las manos, ya hay una agresión física, ya hay unas lesiones, ya se vuelve un tema penal, vaya a la fiscalía, medicina legal, una incapacidad. Entonces, son situaciones muy graves. Dice, expresiones, injurias o ultrajes sobre una persona con utilización de palabras soeces o con alusión a la raza, el género, el origen familiar o nacional, la preferencia política o el estado actual. Entonces, no, allá va el prietista, allá va el uribista, allá va el hijo del tipo ese que estuvo preso, allá va el hermano, allá va, aquí no viene a ser lo mismo. Esas frases, esa injuria, esas acusaciones de que aquí se está perdiendo una mercancía, hice un inventario a los 6 meses a fin de año y faltan muchos elementos de oficina. Entonces, ¿qué pasa? Solamente porque alguien dijo que esa persona saca constantemente de la empresa remas de papel, cosedoras, aparatos de oficina. ¿Qué pasa? Entonces,
Simplemente Recursos Humanos pasó el informe. Esta persona está haciendo eso, pero cuando vamos al inventario, resulta que no. Todo está en regla. ¿Por qué? Porque no tenemos al día el inventario. Simplemente quiero probar, voy a ver de qué otra manera investigarían ustedes antes de hacer una acusación de esas que se convierta en una injuria como directores de recursos auxiliares. Paula Mercado, ¿de qué manera lo haría usted? Profe, pues es que para uno no caer en lo que dice su merced, que es injuria, pues tendría que tener pruebas. Y pues hay que primero encontrarlas para poder juzgar o decir que esa persona hizo o es lo que dicen ser. En el ejercicio que acabé de explicar, ¿cómo reuniría pruebas? Paola. Por cámaras, por inventarios. Pues sí, hay inventario, ¿no? Exacto, sí señora. Otra conducta, los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional expresados en presencia de los compañeros de trabajo, como cuál, Paola Bella, Paula. Que ya mencioné alguno con la novela. Qué pena, profe, es que no te escuché bien. ¿Quién me hace el favor de decirle? Paula Bernal. Comportamientos hostiles que dificulta la conexión con el trabajador. En este caso podemos decir, no sé, por ejemplo, mandarlo a hacer cosas que no están a su cargo, a su puesto, y presionarlo para que lo haga. No, aquí habla de los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional, expresados en presencia de los compañeros de trabajo, de descalificación profesional. Entonces, oiga, ¿usted dónde estudió? ¿Quién le regaló el título? ¿No? Parece que no hubiera ni aprendido el ABC, como dicen por ahí en Matilda. ¿Quién vio Matilda? Entonces, por su profesión, ¿de dónde sacó usted ese informe? ¿En dónde aprendió? ¿Me equivoqué? ¿En qué universidad estudió? Todos esos calificativos. La injustificada amenaza de despido expresado en presencia de los compañeros de trabajo. Un ejemplo. ¿Quién me quiere decir? Paula Bernal. Paola Bernal. Profe, no sé. Natalia Angélica, me hace un favor, le dice a su compañera nuevamente qué dice esa conducta que constituye acoso laboral. Claro que sí, profe. ¿La de persecución? Ya, no se me retiren de la clase, por favor. Profe, Entonces, cuando le dice usted que va, lo vuelve a cometer y lo despide delante del grupo de trabajo. Y todos los días, mañana y tarde. ¿Otra vez? Yo no sé por qué me he demorado en sacarlo de aquí. Me he demorado demasiado. Todas esas expresiones. Profe, eso también aplica para cuando, digamos, el jefe tiene que hacer alguna retroalimentación o algo y lo hace delante de todos los compañeros, ¿cierto? Sí. Y lo hace de mala gana. Exacto. Sería como persecución laboral. Sí, pero entonces está hablando de acuerdo en esa amenaza constante de que lo va a despedir, de que lo va a despedir. Y no lo llama a él, sino en público, dentro de todo el grupo de trabajo. Las múltiples denuncias, y esto va para ustedes, pronto cuando alguna niña del equipo del trabajo les respondió mal y entonces la cogí entre ojos, se la voy a dedicar. Entonces,
las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos activos del acoso. El sujeto activo en una empresa es el superior. El sujeto pasivo es el trabajador. Entonces, ustedes en recursos humanos como directores son el sujeto activo. El grupo de trabajo al que tienen a cargo es el sujeto pasivo. Entonces, dice, las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos activos de acoso cuya temeridad quede demostrada por el resultado de los respectivos procesos disciplinarios. Entonces, si ustedes cada rato están allá como recursos humanos diciendo, no, es que este muchacho definitivamente, yo necesito que el comité evalúe. Hizo esto, y mañana, y pasado, y ayer, y antier, cada rato ante el comité, ante el comité, ante el comité. Eso es una manera de acoso laboral. ¿Por qué? Porque está constantemente dando informes negativos de esa persona, constantemente. Si ya se hizo una vez y se sabe cuáles son las etapas para tomar decisiones, ¿por qué continúa esa situación? Bueno, la descalificación humillante y en presencia de los compañeros de trabajo de las propuestas u opiniones de trabajo. Hay muchas empresas como Ecopetrol. En esas empresas, aquel trabajador que hace propuestas en beneficio de la empresa tiene un beneficio, un bono, un dinero, y lo tiene muy en cuenta. Conocía de algunos trabajadores de Ecopetrol por familiares. Entonces, allá eso queda en Santander, se me acaba de olvidar, queda una de las sedes importantes. Y entonces son unas máquinas muy gigantes y la parte en donde está, como ustedes ya saben, el petróleo, pues a base de abrir con unos aparatos que se llaman machines, constantemente como túneles para extraer el petróleo. Y allá en Santander, en esa parte cerca de Bucaramanga, acabo de olvidar, pues usted va a esa parte y al pisar se siente que se hunde, porque es zona petrolífera. Sin embargo, inventó o no propuso unos bases en cemento para que esos tanques no se hundieran. Bueno, por esa razón daban unos bonos en esa época, que estaba muy bien Ecopetrol, unos bonos muy altos. Pero de repente otro proponía otro, no, bruto, a usted cómo le ocurre proponer una vaina de esas. En lugar de pronto, bueno, es una propuesta para mejorar una maquinaria, para mejorar algún producto. Entonces, de parte del jefe directo o un compañero, diga, pero usted cómo se le ocurre, usted es bien bobo, bien bruto, ¿cómo va a proponer una cosa de esas? Esa es una manera de acoso laboral. Ténganlo en cuenta, si ve todo lo que ustedes tienen que enfrentar en sus empresas. Viene otra. ¿Qué hora tenemos? Bueno, mañana continuamos. En el transcurso del día, me hacen un favor y me envían, pero muy bien presentados y con dibujos y bien explicaditos los mapas mentales. Y mañana continúo con esta misma ley 1010 del año 2006. Muchas gracias por haber asistido a su clase, por la participación. Descansen y con el permiso de ustedes me retiro de la clase. Profe, una pregunta. Bueno, profe, Gracias, profe. gracias. Hasta luego. Juiciosos.